Señor Dios eterno, Padre que inclinaste tu oído hacia los que te buscan, con una disponibilidad que no tiene horario de atención, ni lista de espera, ni requisito de credenciales espirituales previas, sino que está completamente abierta a cualquier voz que se eleve hacia ti desde cualquier lugar y en cualquier momento, y en cualquier condición. Porque el que escucha no mide la calidad de la oración por la elocuencia de las palabras, ni por la postura del cuerpo, ni por la intensidad de la emoción que la acompaña, sino por la sinceridad del corazón que la eleva, y por la confianza en que el que escucha es capaz de responder y está dispuesto a hacerlo con una generosidad que supera todo lo que podríamos pedir o entender. El que respondió a la oración de Ana que no tenía palabras, porque el dolor era demasiado profundo para ser articulado, y solo movía sus labios mientras su corazón clamaba en silencio, revelando que escuchas también lo que no puede ser dicho con palabras, y que interpretas el gemido que no encuentra expresión verbal con la misma fidelidad con que interpretas la oración más elaborada y más teológicamente precisa que pueda ser formulada. El que respondió a la oración de Daniel que oró 3 veces al día, con ventanas abiertas hacia Jerusalén, incluso cuando hacerlo era suficientemente peligroso como para costarle la vida, demostrando que la oración que se mantiene en la fidelidad cuando el costo es real, es la que más profundamente revela la naturaleza de la relación que el orante tiene contigo, y la que con más claridad declara ante el mundo invisible y visible que hay algo más real y más valioso que la seguridad que la oración puede comprometer. El que le enseñó a sus discípulos a orar no con fórmulas largas que impresionen a los que las escuchan, sino con una sencillez directa y confiada que refleja la naturaleza de la relación entre el Padre y el Hijo, donde la comunicación no requiere de elaboración artificial, sino de honestidad genuina y de confianza real en que el que escucha ama al que habla con un amor que no depende de la perfección de lo que se diga, sino de la realidad de quien lo dice. Me presento ante ti hoy para hablar sobre la oración misma, no sobre las oraciones que elevo hacia ti, sino sobre la práctica de la oración como tal, sobre lo que es y lo que hace, y por qué la experiencia de ella que tengo no siempre coincide con la descripción que tu palabra hace de ella, y sobre qué necesita cambiar en la manera en que me acerco a ti, para que la oración sea en mi vida la fuerza transformadora que tu palabra dice que puede ser, y no simplemente una práctica religiosa que realizo con mayor o menor consistencia, sin experimentar siempre la profundidad de transformación que la oración genuina debería producir. Quiero ser radicalmente honesto contigo sobre mi relación con la oración, Padre, porque creo que la honestidad sobre lo que realmente ocurre en esta área de mi vida espiritual es más productiva que la declaración de lo que debería ocurrir según el estándar que conozco. Hay momentos en mi oración donde la experiencia es genuinamente rica, y donde el encuentro contigo es real, y donde salgo del tiempo de oración diferente de como entré, más claro o más en paz, o más convencido, o más lleno de algo que no tenía antes, y que no puedo atribuir a ninguna otra causa que la del encuentro real con tu presencia que la oración hizo posible. Esos momentos son preciosos y los atesoro como evidencia de que la oración es lo que tú dices que es y de que el acceso a tu presencia que prometes es real y no solo una idea consoladora sin base en la experiencia. Pero también hay momentos, Señor, que debo nombrar con la misma honestidad, donde la oración se siente árida y mecánica, y donde las palabras que pronuncio parecen rebotar en el techo sin alcanzar el destino al que van dirigidas, donde la disciplina de orar está presente, pero la experiencia de comunicación real está ausente, o es tan tenue que apenas puede ser distinguida del monólogo interior. Hay momentos donde me doy cuenta de que he estado recitando peticiones sin realmente esperar respuesta, de que he estado informando sobre situaciones sin realmente confiar en que está sobrando en ellas, de que he estado en el acto de orar sin estar en la postura real de la oración, que es la de alguien que habla con alguien que escucha y que responde, y que está activamente presente en la conversación.
Y hay momentos donde la distracción que la mente produce en el tiempo de oración es tan consistente que me pregunto si el problema es la oración o si es algo más fundamental en la manera en que me acerco a ella, que necesita ser revisado y transformado para que la oración sea lo que puede y debe ser. Enséñame lo que la oración genuinamente es, Padre, porque creo que parte de mi dificultad viene de haberla entendido de maneras que son más estrechas que la realidad que tu palabra presenta. La he entendido principalmente como el acto de presentar peticiones, de traer ante ti la lista de necesidades propias y ajenas y de pedir que sean atendidas con la esperanza de que si pido con suficiente fe y con suficiente persistencia, las respuestas llegarán. Y eso es parte de la oración, una parte importante y que tú mismo invitas y hasta ordena cuando dices, pedid y se os dará. Pero la oración es también adoración que no pide nada, sino que simplemente reconoce quién eres y celebra tu gloria con la gratitud que la contemplación de tu grandeza naturalmente produce. Esa acción de gracias que mira hacia atrás y reconoce lo que has hecho con la especificidad que la gratitud genuina siempre tiene. Es confesión que trae lo que soy realmente ante lo que eres realmente, y que en ese encuentro produce el arrepentimiento que purifica y la restauración que el arrepentimiento genuino siempre produce. Es intercesión que pone las necesidades de otros antes que las propias en la expresión más concreta del amor que se puede demostrar en la oración. Y es también escucha, que es quizá la dimensión más descuidada de todas y la más necesaria para que la oración sea verdaderamente conversación y no simplemente monólogo dirigido hacia arriba. La escucha en la oración, Señor, es la práctica de crear el silencio interior necesario para percibir lo que tú quieres decir en respuesta a lo que he dicho, o incluso antes de que haya dicho algo. Porque hay momentos donde lo que necesito no es que tú respondas a mis preguntas, sino que yo escuche lo que tú quieres decirme, que no es necesariamente lo que yo habría preguntado. Elías no encontró tu voz en el viento poderoso, ni en el terremoto ni en el fuego, sino en el silbo apacible y delicado, que solo puede ser escuchado en el silencio, revelando que tu voz tiene una cualidad que la hace inaudible para el que no ha aprendido a hacer el silencio que su percepción requiere. Que haya más silencio en mi oración esta semana, Padre, más espacio entre lo que digo y lo siguiente que digo, donde tu voz pueda ser percibida si tú eliges hablar. Más disposición a esperar tu respuesta antes de continuar con mi propia agenda de lo que quiero decirte y pedirte. Háblame de lo que la oración transforma cuando es genuina y profunda, Señor, porque creo que frecuentemente la evalúo principalmente por lo que produce afuera, por si las circunstancias cambian en respuesta a ella, por si las peticiones que hice fueron respondidas de la manera en que las formulé, y que ese criterio de evaluación es demasiado estrecho y produce decepciones innecesarias cuando las circunstancias no cambian de la manera esperada, aunque la oración haya sido genuina y persistente. La primera y más fundamental transformación que la oración produce no es en las circunstancias, sino en el que ora, que sale del encuentro con tu presencia diferente de como entró, no porque las circunstancias externas hayan cambiado, sino porque algo en el interior fue tocado y movido y transformado por el encuentro con lo que no tiene limitaciones, que es tu presencia y tu amor y tu poder, que operan en el que se rinde a ellos en la oración, con una efectividad que ninguna circunstancia externa puede neutralizar. Pablo y Silas oraron en la cárcel y no salieron inmediatamente. Pero algo en ellos fue tan transformado por esa oración que cuando el terremoto abrió las puertas y soltó sus cadenas, no huyeron, sino que permanecieron, y que esa permanencia fue lo que produjo la conversión del carcelero y de toda su familia. La oración los transformó de una manera que transformó también lo que podían producir en la circunstancia que los rodeaba, aunque esa circunstancia permaneciera físicamente la misma durante el tiempo de la oración y solo cambiara después de que la transformación interior había producido la disposición que hizo posible el resultado extraordinario que siguió. Que la oración de esta semana
produzca esa transformación en mí, Padre, esa transformación del que ora, que es más profunda y más duradera que cualquier transformación de las circunstancias, que la oración también puede producir, y que a veces produce, pero que no siempre produce en el tiempo ni de la manera que el que ora esperaba. Que salga de cada tiempo de oración esta semana diferente de como entré, aunque las circunstancias que me rodean permanezcan exactamente iguales. Más claro sobre quién eres tú y quién soy yo en relación a ti. Más en paz con lo que no está resuelto porque confío en el que lo está trabajando. Más lleno del amor y de la paciencia y de la sabiduría que las relaciones y las responsabilidades de esta semana van a requerir de mí. Que la oración transforme también mi manera de ver las situaciones que me preocupan, Señor, porque una de las transformaciones más poderosas que produce la oración genuina es el cambio de perspectiva que el encuentro con tu soberanía produce sobre las circunstancias que desde mi perspectiva limitada parecen amenazantes o insolubles. Cuando Felipe le preguntó a Jesús de dónde comprarían pan para tanta gente, Jesús ya sabía lo que iba a hacer. Y la pregunta no fue formulada para recibir información, sino para probar a Felipe que cuando las circunstancias parecen imposibles, hay que elevar la mirada desde los recursos disponibles hacia el que tiene acceso a recursos que la perspectiva humana no puede ver. Eso hace la oración genuina. Eleva la mirada desde los recursos propios, que son siempre limitados, hacia el que tiene acceso a recursos que son siempre suficientes. Dame una vida de oración más profunda y más constante esta semana, Padre, no como añadido a mi agenda, sino como el fundamento desde el cual toda mi agenda es vivida, no como actividad religiosa que realizo en ciertos momentos, sino como la postura fundamental de dependencia de ti que caracteriza cada momento de mi existencia. Que ore sin cesar como Pablo instruyó, no en el sentido de pronunciar palabras durante cada segundo del día, sino en el sentido de mantener la orientación del corazón hacia ti, que hace de cada momento de la existencia una forma de diálogo con el que siempre está presente y siempre escucha y siempre responde, aunque sus respuestas no siempre sean inmediatamente visibles o fácilmente interpretables desde donde estoy. La oración que transforma no es la más larga ni la más elaborada, sino la más honesta y la más rendida, la que llega ante ti con lo que realmente soy y lo que realmente necesito, y la que permanece en tu presencia el tiempo suficiente como para recibir lo que solo tu presencia puede dar. Que esa sea mi oración esta semana, honesta, rendida, transformadora, en el nombre del que siempre vive para interceder, Jesús. Amén.